Hola a todos. En el vídeo anterior hemos explicado el contraste de hipótesis bilateral para la media de una variable normal. En este vídeo continuamos con la situación en la que nuestra característica en estudio tiene una distribución normal, pero vamos a hablar de los contrastes unilaterales. ¿Qué ocurre si nuestra hipótesis alternativa es unilateral? Queremos contrastar que la media es menor que la dada por la hipótesis nula, o que la media es mayor que la dada por la hipótesis nula. Recordad que para construir el estadístico del contraste en ningún momento hemos utilizado la hipótesis alternativa y por eso el estadístico del contraste unilateral es el mismo que hemos utilizado en el caso bilateral. Si la hipótesis alternativa es que la media es menor que mu0, solo rechazaremos la hipótesis nula si la media muestral que observamos es mucho menor que mu0. Y si ese es el caso, el estadístico del contraste estará lejos de 0 por la izquierda. Ahora, la frontera nos la da el cuantil de la distribución t, que deja una probabilidad alfa a su izquierda. Si la hipótesis alternativa es que mu es mayor que mu0, solo rechazaremos la hipótesis nula si la media muestral que observamos es mucho mayor que mu0. Y si eso sucede, el estadístico del contraste estará lejos de 0 por la derecha. Ahora, la frontera nos la da el cuantil de la distribución t, que deja una probabilidad 1 menos alfa a su izquierda. En ambos casos podemos cambiar la hipótesis nula. En el caso en el que la hipótesis alternativa sea de menor, nuestra hipótesis nula podremos establecerla como de mayor o igual. Y en el caso en el que la hipótesis alternativa sea de mayor, entonces nuestra hipótesis nula la podremos establecer como de menor o igual. Fijaos además que en ambos casos la zona de rechazo está solo a un lado de la distribución y por lo tanto calcularemos en ambos casos el p-valor como la probabilidad que deja el estadístico hacia la zona de rechazo más cercana. Vamos a ver un ejemplo. Un investigador afirma que la altura del menisco lagrimal del párpado inferior tras la instilación de lágrima artificial aumenta en media 5 micrómetros. Sin embargo, un fabricante de lágrimas artificiales afirma que dicho aumento es mayor. Para constatar este hecho, se selecciona una muestra de 30 ojos sanos y se mide la altura del menisco lagrimal del párpado inferior antes y 5 minutos después de la instilación de la lágrima artificial. ¿Proporcionan los datos evidencia para afirmar que el aumento medio en la altura del menisco lagrimal del párpado inferior es mayor que 5 micrómetros? Nos piden que tomemos la decisión con un nivel de significación del 5%. Hemos cargado el archivo de datos menisco lagrimal en RCommander y vamos a ver cómo es este archivo de datos. Tiene dos columnas con la altura del menisco lagrimal antes de la instilación de la lágrima y después de la instilación de la lágrima. Sin embargo, a nosotros nos interesa la variable aumento en la altura del menisco lagrimal en un ojo. Entonces tenemos que calcularla. Vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activo, calcular una nueva variable. Vamos a llamar a la variable aumento y como es un aumento, la calculamos como la altura del menisco lagrimal después de la instilación de la lágrima menos la altura del menisco lagrimal antes de la instilación de la lágrima. Pulsamos aceptar y ya tenemos la nueva variable en nuestro archivo. La variable es una variable cuantitativa continua y la describimos mediante su media y su desviación típica. Disponemos de una muestra aleatoria simple de tamaño 30 y antes de continuar vamos a comprobar si nuestra variable tiene una distribución normal. Para ello vamos a Gráficas, Gráfica de comparación de cuantiles y seleccionamos la variable aumento. Aquí tenemos la gráfica de comparación de cuantiles que tiene todos los puntos muy cerca de la recta y dentro de las bandas, con lo cual es indicativo de que podemos suponer que nuestra variable tiene una distribución normal. Vamos a hacer también el contraste de Shapiro-Wilk en estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Seleccionamos la variable aumento y como Shapiro-Wilk ya está seleccionado, pulsamos aceptar. Os recuerdo que el test de Shapiro-Wilk tiene una hipótesis nula. La hipótesis nula es que la variable tiene una distribución normal frente a la alternativa que es que no tiene una distribución normal.
El p-valor que nos proporciona el test de Shapiro-Wilk es alto, más alto que los niveles de significación habituales, por lo tanto, aceptamos que nuestros datos provienen de una distribución normal. Tanto la gráfica de comparación de cuantiles como el test nos han proporcionado la misma información. Ahora que ya sabemos que nuestra característica en estudio tiene una distribución normal, planteamos las hipótesis. Recuerdo que el investigador decía que el aumento era de 5 micrómetros. El fabricante de lágrimas decía que era mayor. La hipótesis nula tiene siempre el signo igual. Por lo tanto, planteamos como hipótesis nula que la media del aumento de la altura del menisco lagrimal es 5 frente a que es mayor que 5. Si la hipótesis nula es cierta, entonces nuestra variable tendrá una distribución normal de media 5 y vamos a comprobar si los datos apoyan esta hipótesis. Vamos a estadísticos, medias, test T para una muestra. Seleccionamos la variable aumento, nuestra hipótesis alternativa es de mayor y escribimos que la hipótesis nula es que la media es 5. Os recuerdo que esta opción nos proporciona también el intervalo de confianza y dejaremos el nivel de confianza en el 95%. Pulsamos aceptar y en primer lugar obtenemos el valor del estadístico del contraste, que es 5,04. Este estadístico tiene una distribución T con n-1 grados de libertad. Como n es 30, los grados de libertad ahora son 29. Y el p-valor, que es muy pequeño, más pequeño que el nivel de significación, que os recuerdo que nos han dicho que teníamos que tomar la decisión con un nivel de significación del 5%, este p-valor nos indica que los datos nos dan evidencia para rechazar la hipótesis nula. Con esto habríamos respondido a la pregunta del ejemplo, pero también podríamos haber tomado la decisión, como hemos hecho antes, dibujando la región de rechazo y de aceptación. Para dibujar la región de rechazo, como nuestra hipótesis alternativa es de mayor, vamos a distribuciones, distribuciones continuas, distribución T, cuantiles de la distribución T y elegimos la probabilidad que deja el cuantil, en este caso hacia su izquierda. Como la hipótesis alternativa es de mayor, el cuantil deja a su izquierda una probabilidad de 0,95. Escribimos 29, que son los grados de libertad, y dejamos marcado con la izquierda. La frontera está entonces en 1,699. Aquí la tenéis. El estadístico del contraste, que es 5,04, es mucho más grande que el valor que marca la frontera, es decir, está muy a la derecha, en la región de rechazo, como habíamos dicho. Eso es todo. En el próximo vídeo presentaremos los contrastes para la media cuando disponemos de un tamaño muestral grande.